todos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio profético de Daniel. Estamos estudiando el capítulo 11 de Daniel y vamos a ver la tercera parte de la profecía de este libro. Antes de poder comenzar, vamos a hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos porque nos das la vida y la salud y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que nos ilumine en el conocimiento de tu verdad. Porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 11. Haciendo un breve repaso para podernos ubicar, porque si no hacemos el repaso han visto que en nuestro tema anterior ha sido necesario para poder saber exactamente los tiempos. Y es que Daniel capítulo 11 nos detalla exactamente, cronológicamente, los tiempos en que debían de ocurrir los sucesos mencionados allí. El versículo 11 dice: yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. La profecía comienza en el tiempo de Darío el Medo, quien tomó Babilonia. El versículo 2 sigue diciendo: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Ya hemos visto a estos 3 reyes y al cuarto. Estamos hablando de Ciro, Cambises y Jerjes, que iba a ser el cuarto, después de que pasara la lista. Y entonces este Jerjes fue el que se hizo de grandes riquezas y se levantó contra el rey de Grecia, pero no prevaleció porque no era todavía el tiempo. Todavía tampoco hubo enfrentamientos, sino hasta los días de Alejandro el Grande. Seguimos leyendo, versículo 13. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Una vez pasados los reyes de Persia y el imperio persa, se levanta Alejandro el Grande, el rey valiente mencionado acá. Y el versículo 4 dice: pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, la división del imperio griego, cuando Grecia es fraccionada por Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Claro, Seleuco que le tocaba la parte del norte y Ptolomeo que le tocaba la parte del sur. Por eso se llaman los reyes del norte y los reyes del sur. Más aún dice, versículo 5: y se hará fuerte el rey del sur, es decir, Ptolomeo, a quien le tocó la parte de Egipto. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Ahora, otro de los príncipes de Alejandro el Grande, que era Seleuco, se hizo más poderoso que Ptolomeo, porque éste llegó a tomar gran territorio, toda la parte de Asiria. Pero allí no queda la profecía. El versículo 6 dice: al cabo de años se harán alianza entre los dos, y la hija del rey del sur vendrá hacia el rey del norte para hacer la paz. Quien vino para hacer la paz fue Berenice, hija de Ptolomeo II. Más aún sigue diciendo: pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Cuando Berenice vino para poder hacer alianza con Antíoco II y se casó con Antíoco II ya tenía su mujer que se llamaba Laodicea, o algunos le dicen la Odisea, pero resulta que debido a que este hombre traicionó a Laodicea, entonces ella decide vengarse y cuando Antíoco II la manda a llamarlo, envenena a Antíoco y también a Berenice, a su hijo y a todos los que habían venido con ella. Los hace matar, los que vinieron con Berenice. Bueno, y quedando entonces Laodicea juntamente con su hijo, que en este caso sería Seleuco II, Calínico, se le conocía así, queda gobernando allí en la parte norte. Mientras tanto, en el sur, Ptolomeo III, hermano de Berenice, decide vengarse. Y por eso es que dice que viene contra el rey del norte en el versículo 7 y entra hasta la fortaleza y hace en ellos su arbitrio y predomina.
y aun a los dioses de ellos, versículo 8, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá contra el rey del norte. Fue entonces Ptolomeo III quien se llevó todos los objetos preciosos de oro y de plata de los tiempos de Calínico, de Seleuco II, hasta Egipto. Luego sigue diciendo, versículo 9, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Versículo 10, pero los hijos de aquel, el rey del norte, es decir, de Seleuco II Calínico, ¿quiénes eran sus hijos? Antíoco III y Seleuco III. Pero los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Ahora, esto ocurre cuando Antíoco III, porque su hermano Seleuco III murió en una revuelta, así que solito ya fue a atacar al rey del sur. Y cuando Ptolomeo y Antíoco se enfrentan en esta guerra, por un momento Antíoco parece ganar y llega hasta la fortaleza de Rafia, pero luego ¿qué dice acerca del rey del sur? Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, es decir, Ptolomeo, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña una multitud grande, y toda aquella multitud de Antíoco será entregada en su mano. Y así fue, Ptolomeo terminó ganando a Antíoco en esta batalla. ¿Y qué pasó? Versículo 12, y al llevarse la multitud se elevará su corazón, estamos hablando de Ptolomeo IV, y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Ahora, cuando Ptolomeo IV logra derrotar a Antíoco III, se regresa a su nación. No continuó la batalla porque pudo haber hecho más Ptolomeo, pero regresó y se dedicó a las fiestas y las diversiones y no prosperó. Luego dice que el rey del norte vuelve a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al pasar los años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Ahora, estamos hablando en esta parte ya de Antíoco IV. En aquellos tiempos, versículo 14, se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. En tiempos de Antíoco IV sucedieron estas cosas, que los judíos en el año 160 aproximadamente antes de Cristo se levantan para poder confrontarse con varias naciones, buscan hacer ciertos acuerdos con los romanos, pero finalmente caen por completo en el año 63 a.C. con los macabeos cuando se enfrentan con los romanos y los romanos terminan dominándolos. Sigue diciendo el versículo 15, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrán fuerzas para resistir. Este es el tiempo cuando Antíoco IV invade a Egipto y entonces somete a su gobernante, que en ese tiempo era un niño, Ptolomeo V, y también estaba por allí Ptolomeo VI, y en ese tiempo somete a Egipto y toma como títeres a sus gobernantes. Pero eso no es todo. Versículo 16. Pero el que vendrá contra él, es decir, el que venga contra Antíoco IV, en este caso ya estamos hablando de Roma, en el tiempo de Pompilio, él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Sin duda Roma tomó la tierra gloriosa, Palestina, y quedó en su poder. Por eso en los tiempos de Jesucristo vemos que Roma tenía sometidos a los judíos como colonia. Y ahora dice, en sus manos de Roma será consumida la ciudad gloriosa. Sin duda en el año 70 fue destruido Jerusalén por Tito Romano, emperador de Roma. Versículo 17 sigue diciendo, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no prevalecerá ni tendrá éxito. Entonces Roma quiso hacer convenios con Egipto. Iba a haber aquí una confrontación, pero Roma lo que estaba buscando era el sometimiento de Egipto por sus riquezas. Viene entonces y se hace un acuerdo y algunos convenios, y Cleopatra termina siendo esposa de César, o mujer de César, porque César ya tenía a su esposa en Roma. Entonces, siendo amante de Julio César,
buscan hacer acuerdos para que Egipto pueda pasar a ser una potencia en unión con Roma y que los dos puedan consolidar una alianza para gobernar la tierra, tomarse el mundo en sus manos. Pero esto no sucede, no llega a prevalecer, dice acá. Luego dice el versículo 18. Volverá pues después su rostro a las costas y tomará muchas. Este es el tiempo cuando Julio César incluso tomó las Galias, muchos otros lugares conquistando. Más aún, pero un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Príncipe se les llamaba también a los del Senado romano. Y aquí dice que un príncipe hará cesar su afrenta. ¿Por qué? Como Julio César se había unido con Cleopatra, a pesar de que tenía a Calpurnia por esposa, entonces en Roma se enfurecieron algunos por ver este tipo de actuación de César. Pero más aún, ellos pensaban que César iba a venir a tomar el reino como lo hizo Sila, hasta el punto de querer sacar a los del Senado. Por eso los del Senado, teniendo en cuenta este peligro, deciden deshacerse de César. Y allí, su sobrino Bruto, algunos dicen que no era su sobrino sino su hijastro y otros dicen que no era nada, pero bueno, el caso es que Bruto se encarga de poder lograr que sea asesinado César. Se pone de acuerdo con toditos los demás, con los que estaban en oposición a César. Y luego por eso dice el verso 19, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará, caerá y no será hallado. Julio César recibió 23 puñaladas, cayó, tropezó y no fue más hallado. Sigue diciendo el versículo 20, se levantará en su lugar de Julio César uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Bueno, quien le siguió a Julio César fue Octavio o César Augusto, que es el mismo. Y entonces al quedar en lugar de Julio César, porque Julio César había dicho que este iba a ser su sucesor, al quedar en lugar de Julio César, comienza a volverse exactor, pone cobradores de impuestos, ¿para qué? Para embellecer la ciudad de Roma. Y aquí dice, pasará un cobrador de tributos por la gloria del reino, es decir, para el crecimiento de Roma. Fue en sus tiempos de César Augusto que Roma pues se embelleció. Muy bien, sigue diciendo el versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Estamos hablando ahora de Tiberio César, el de los tiempos de Jesús, el que sustituyó a César Augusto. Ahora, este hombre dice que al principio no fue recibido con alegría porque no pertenecía a la nobleza, pero después cuando lo vieron que en sus batallas conquistaba y era dominante y poderoso y arrasaba con todo, le dieron con halagos el reino. Versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, de Tiberio, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y es que en tiempos de Tiberio fue que se asesinó al príncipe del pacto, que es Jesucristo. No olvidemos que Cristo hace el pacto con su sangre, o nuevo pacto para la salvación de la humanidad. Versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Ahora el versículo 23 otra vez nos lleva a César Augusto, de quien nos estaba hablando y que solo se desvió por un momento para explicarnos sobre Tiberio. César Augusto fue el que hizo un pacto, dos pactos en realidad con el triunvirato. Se formó el triunvirato entre Marco Antonio, Lépido y César Augusto. Cuando se forma este triunvirato se hacen pactos, pero todos los pactos, los que se hicieron en favor de César Augusto astutamente, con engaños. Y también, entre esos engaños, hace matar a Lépido y luego le hace la guerra a Marco Antonio para quedarse con todo. Pero eso no es todo, sigue diciendo más el verso 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos, riqueza, repartirá sus soldados y contra las fortalezas formará designios, y esto por un tiempo. Una vez que destruya a Lépido, interesante es que en la historia se ve que César Augusto fue el primero que repartía el botín con sus soldados, algo nunca visto anteriormente, y se cumplió en César Augusto. Más aún dice el verso 25. Y despertará sus fuerzas de ardor contra el rey del sur. En ese tiempo el rey del sur ya era Marco Antonio, porque después de que Julio César fue asesinado, Marco Antonio se juntó con Cleopatra, y al casarse con Cleopatra, él se convierte en el rey de Egipto, por tanto se convierte en el rey del sur. Muy bien,
Ahora sigue diciendo, despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Este es un enfrentamiento entre César Augusto y Marco Antonio, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Esto sucedió en el enfrentamiento con César Augusto y perdió Marco Antonio. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá para nada porque el plazo aún no habrá llegado. Bueno, en la mesa del Senado sucedió esto, ¿no? Marco Antonio decía mentiras contra César Augusto y viceversa. Y luego sigue diciendo, volverá a su tierra con gran riqueza. Ahora, regresamos, hasta aquí llegamos con Roma. Y habíamos dejado la historia con Antíoco IV cuando se había hecho de grandes riquezas. Como lo habíamos dejado ahí y no hemos terminado de saber en qué termina Antíoco IV, entonces el versículo continúa, porque seguimos hablando del rey del norte y del sur. Ahora el rey del sur ya estaba caído, solo quedaba el rey del norte, por tanto tenemos que hablar de él, porque no se ha acabado todavía su historia. Dice del rey del norte así, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Ahora bien, ¿qué ocurrió con Antíoco IV? Cuando él regresa con grandes riquezas para volver a tomar a Egipto, algo extraño y siniestro ocurre. ¿Qué cosa? El versículo 30 nos dice, 29 y 30, al tiempo señalado volverá al sur, pero no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim, es decir, de las zonas de Roma, de Italia, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ahora, resulta que cuando Antíoco IV regresa para el sur, a Egipto, esta postrera y última venida, porque dice postrera, la última, esta última venida de Antíoco IV resulta en fracaso total, porque cuando se encuentra con Pompilio de Roma, este le dice a Antíoco IV, regresa por donde has venido. Y Antíoco IV le dice, voy a consultar primero con mis consejeros. Pompilio entonces, de cólera, hace un círculo alrededor de Antíoco IV y le dice, dentro de este círculo, sin salir más allá, me das la respuesta. Así que Antíoco IV, sabiendo que no podía enfrentarse con los romanos, ¿qué hace? Decide regresarse. Pero enfurecido, entristecido y oprimido, se va a atacar a Jerusalén, al santuario del templo de Dios, de los judíos. ¿Y qué cosa hace? Acá dice que hace su voluntad dentro de él, porque se metió al santuario, quitó todas las cosas que eran del santuario y en su lugar puso una imagen de Zeus interna, ahí en el interior. Muy bien, pero ¿qué pasa ahora acá? Versículo 31. Y se levantarán de su parte de las naves de Kitim, de los romanos, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Ahora, ¿cómo sucede eso? De los romanos, en el año 70 se levanta Tito, emperador de Roma, ¿y qué hace? Invade a Jerusalén, destruye el templo, el santuario, en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué pasa después? Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto hizo Roma. En el año 313 hasta el año 321, Constantino el Grande comenzó a hacer innovaciones en las creencias cristianas. Introdujo la mediación de los santos y María. Se introduce muy pronto la misa. Se introduce todo tipo de abominaciones e idolatría que hacían que ya no se viera a Jesucristo como mediador y salvador, sino que ahora a través de la misa se tenía que obtener la salvación y el perdón de los pecados. Ya expliqué eso, así que no voy a volver a eso. Y entonces ponen la abominación desoladora y descubrimos que la abominación desoladora es el tiempo de las persecuciones papales por 1260 años. Versículo 32 sigue diciendo, con lisonjas Constantino, que era emperador de Roma para ese tiempo del año 313 en adelante, Constantino con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, aquellos que dejen el pacto de Dios. El pacto de Dios ya hemos dicho que es la ley de Dios. El primer pacto en Deuteronomio 4:13 se menciona como los 10 mandamientos. Pero en el segundo pacto los 10 mandamientos van acompañados de las promesas de perdón y de santificación en Cristo.
En Hebreos 10:16 el apóstol Pablo dice: este es el nuevo pacto que haré con vosotros. ¿Cuál? Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, no me acordaré más de sus pecados. ¿Esto qué significa? Recibiríamos el perdón de los pecados para la obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el nuevo pacto. Y aquí dice que Constantino, con lisonjas, con engaños, con mentiras, con promesas que no iban a cumplirse obviamente como eran en realidad, hizo una alianza con los cristianos. ¿Y qué cosa? Los sedujo a los que violaron el segundo pacto, es decir, que dejaron la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo cambia la ley de Dios Constantino en el 321, el sábado por el domingo. Y de esa manera es como dice aquí: con lisonja seduce a los violadores del pacto, pero los fieles, el pueblo que a su Dios conoce, se esforzará y actuará. Los que estaban de parte de la verdad no aceptaron la alianza con Constantino y fueron perseguidos. Y los sabios del pueblo, por eso dice versículo 33, instruirán a muchos, pero por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Así que entonces serían perseguidos por algunos años los verdaderos, los que defendían la verdad. Más aún dice: y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Esto sucedió, ya dijimos, en tiempos de Lutero, cuando los príncipes de España y los príncipes de Alemania se juntaron para apoyar la causa protestante. Eso es una ayuda de pequeño socorro. Pero sigue diciendo más. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ya hemos dicho que las persecuciones eran por 1260 años, desde el año 538 hasta 1798 después de Cristo. Roma católica perseguiría a aquellos protestantes que defendían la verdad de la Biblia. Allí se cumplió que muchos sabios cayeron para ser emblanquecidos y purificados. Pero aún había plazo hasta 1798. Versículo 36 dice: y el rey hará su voluntad, es decir, el Papa, porque él está ahora representando a la parte del norte. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este es el tiempo de la Edad Media, cuando el Papa habló contra Dios llamándose Santo Padre, cuando levantó la Inquisición, las persecuciones espectaculares de la Edad Media, con 68 millones de asesinados por causa de estas persecuciones de la Inquisición. Más aún dice, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, es decir, no va a seguir la creencia del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres se va a unir con todas las demás iglesias, ni respetará a Dios alguno, se va a juntar con todas las creencias paganas, porque sobre todo se engrandecerá, es decir, a toditos los dominará, los someterá y harán alianzas con él a pesar de ser paganos. Juntará el paganismo, el cristianismo, todas las religiones para el ecumenismo final. Sigue diciendo más, versículo 38, pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, su prédica va a ser en base a la creencia del Dios fuerza, el Dios fuerza conocido como el panteísmo del que ya hablamos. Utilizará el panteísmo, que es humanismo, ética, moral al estilo humano, de acuerdo con la búsqueda de la paz y la armonía humana, pero no de acuerdo con la búsqueda de la verdadera paz y armonía y amor que vienen del conocimiento de la ley de Dios y la obediencia a su palabra. Sigue diciendo más. Honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, es decir, que no buscaron antes su ecumenismo de ese tipo. Lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ya hemos dicho que en Jeremías 7, 17 y 18 a la reina Semiramis, a la diosa reina del cielo, se le conocía como Dios ajeno. Por tanto, ahora a esa reina, Constantino le dio el nombre de la Virgen María, lo que significa que se utilizará de la Virgen María por parte del papado para tener que engrandecer su poderío y que todos los que le apoyen en esa creencia, todos los que le den la mano, a todos ellos se les reparta la tierra por precio.
Increíble, o sea, se van a repartir la tierra en una regionalización económica, porque está hablando de dinero acá, por precio. Más aún dice, verso 40, pero al fin del tiempo, y este es el punto y el detalle que tenemos que entender, pero al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como con una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Ahora bien, ¿quién es aquí el rey del sur y quién es el rey del norte? Como el rey del sur era Egipto, increíblemente entre los años 1940 y 1955 hubo una alianza egipcio-rusa con la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Y para los años de 1980 a 1990, esta alianza se vuelve a consolidar. Tal es así que documentos últimos demuestran que en realidad dentro de esta alianza se conspiró contra el ataque a Juan Pablo II, es decir, contra el Papa de Roma. Ahora bien, ya tenemos un primer punto, una alianza entre Egipto y la Unión Soviética, lo que significaría que la Unión Soviética para entonces era el rey del sur. Y algo curioso es que Egipto era una nación atea, mientras que Rusia también lo era, porque era una nación comunista. Así que entonces todos los símbolos, el tiempo y las alianzas con Egipto dejan en claro que para ese tiempo el rey del sur no era otro que la Unión Soviética. Pero por otro lado, ¿quién es aquí el rey del norte? Bueno, sencillo, Pompeyo en el año 54, ¿qué cosa hace? Toma Siria, la anexa a Roma, y entonces todo lo que era de la parte del rey del norte, de Asiria, pasa a ser ahora parte de Roma, lo que significaría que si el rey del norte entonces era la parte donde tenía Antíoco sus terrenos, todo su territorio, y esto fue anexado a Roma, entonces Roma no es otro que el rey del norte. Muy bien, teniendo eso en cuenta, dice acá que el rey del sur entra en confrontación con el rey del norte, lo que significaría que entonces aquí habría un choque entre la Unión Soviética y el papado. Y el papado terminaría derrotándolo. ¿Cómo sucedió esto? Juan Pablo II hace una alianza con el movimiento Solidaridad de Polonia, y la CIA de los Estados Unidos le da la mano y juntos ven la caída de la antigua Unión Soviética, de Rusia, y entonces se cumple la perestroika con Mikhail Gorbachev. Y todo fue simplemente una jugada para que ganase en ese tiempo el terreno sobre la Unión Soviética. Y se cumplió. Muy bien, el versículo 41 sigue diciendo: entrará a la tierra gloriosa, estamos hablando del papado, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entrar en la tierra gloriosa, es decir, entrar en Jerusalén. Desde el año 1996 comenzamos a escuchar ya noticias fuertes de cuando Juan Pablo II llegó hasta Jerusalén. Y luego estos últimos papas hemos visto que también han hecho su entrada triunfal en esa zona. Ya han logrado acuerdos. Pero acá dice que habían países que no iban a aceptar rápidamente estos acuerdos, que escaparían de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que pertenecen a la zona de Jordania, a la zona de Irán, a la zona de Irak. Estos fácilmente no querrían someterse, dice acá. Así que estos escaparían de su mano, pero eso no quedaría ahí. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Ahora bien, aquí dice que iba a haber un conflicto con Egipto. Bueno, hace algunos años atrás, en los días de Benedicto XVI, hubo este conflicto, cuando Benedicto XVI reclamó que varios católicos estaban siendo perseguidos en la nación egipcia, y entonces la ministra de Egipto inmediatamente dijo: nosotros no somos, el país no es el que lo está haciendo, así que metan preso a ese papa. Pero luego de eso hubieron ciertos acuerdos donde mejoraron las relaciones, y actualmente el Papa Francisco I sigue viendo las relaciones con Egipto con el propósito de que esta nación termine cediendo para las alianzas de paz con el poder del papado. Pero eso no es todo. Sigue diciendo la profecía acá: le seguirán, ¿quiénes?
Libia y Etiopía. Bueno, resulta que cuando cayó Gaddafi, el dictador, Benedicto XVI en esa ocasión se había alegrado, por fin cayó este dictador, ahora va a ser fácil poder realizar las alianzas de paz con esta nación. Varios lo criticaron. ¿Cómo podía ser que un papa, que se supone que es un representante de Dios, pudiera haber dicho que estaba contento y feliz por la caída de este hombre a quien habían asesinado de una forma horrenda? Entonces, ¿cómo podía él alegrarse de eso? Le dijeron varios, lo criticaron diciendo no. Uno que es representante de Dios, al contrario, debería decir pobre alma, hay que rezar por ella en su lenguaje. Interesante saber que varios le reclamaron, pero lo que acontece acá es que debido a esa caída, ahora se podían hacer las alianzas de paz con tal nación. Pero luego dice, le seguiría Etiopía, el patriarca etíope se da un abrazo con Benedicto XVI, y entonces le dice, Benedicto amigo, estoy contigo, aquí firmamos el acuerdo de paz. Y se logró los acuerdos. Pero eso no queda ahí. Sigue diciendo más. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, las noticias, ¿qué cosas son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son el Evangelio. El Evangelio dice del oriente y del norte. Bueno, la Biblia cuando habla del oriente y del norte hace mención al Mesías que tendría que venir. Dice el Señor, yo he enviado a uno del norte y del oriente, refiriéndose a la liberación final que se hará en los últimos días. Noticias del oriente y del norte, es decir, las buenas noticias del Evangelio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mensaje puede ser ese? ¿Qué evangelio que anuncia la segunda venida de Jesucristo y la caída de este poder del rey del norte? Solo hay un evangelio que anuncia eso. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 hasta el 12, donde está el anuncio de la hora del juicio, la caída de Babilonia y la caída del poder de la bestia y de su imagen, de quienes vamos a estudiar a profundidad en el libro de Apocalipsis. Cuando este último mensaje se dé al mundo entero, serán las noticias, las buenas noticias para la humanidad de que Cristo ya viene por segunda vez. Cuando eso pase, dice acá, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Cuando este mensaje de los tres ángeles esté siendo proclamado con potencia, con fuerza y esté corriendo por el mundo entero, como ya ha empezado a hacerlo, entonces dice que en todas las iglesias donde haya plantado sus tiendas, porque dice el versículo 45, plantará las tiendas de su palacio. Tiendas significa iglesias, porque se le llamaba la tienda del santuario en tiempos de Moisés, al santuario. Y se plantará sus iglesias de su palacio entre los mares. Mares son naciones, pueblos, tribus y lenguas. Y el monte glorioso y santo. El monte glorioso y santo tiene doble representación acá. Está representando en primer lugar a Jerusalén, pero en segundo lugar, el monte glorioso y santo para este tiempo es la iglesia, el pueblo de Dios, que tenía que proclamar los tres ángeles al mundo entero. Y ahí también se va a meter. Es decir, todas las iglesias harán ecumenismo, infiltración de las ideas de Roma. Y cuando eso suceda, dice acá, saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Es decir, en las mismas iglesias que hayan aceptado estas alianzas con el rey del norte, representado aquí por Roma, todas esas iglesias se cerrarán a escuchar la palabra del Señor, se opondrán a las profecías y van a perseguir, van a tratar de deshacerse de aquellos que están proclamando el mensaje del tercer ángel en cada una de esas iglesias, incluido el pueblo de Dios, que no será libre. Interesante, porque Cristo dijo que aún los escogidos podrían ser engañados. Y lo peor es que estos opositores harán creer que los que llevan el tercer ángel más bien son los divisionistas, los separatistas, los que están dividiendo a la iglesia, que se la están queriendo jalar para sí. Se va a hacer creer toda suerte de patrañas para que no se escuche la proclamación del tercer ángel. Para este tiempo, hermano mío, tú como cristiano adventista del séptimo día y tú como cristiano que esté escuchando estas palabras, y aunque no seas cristiano, conocer lo que viene,
para ese tiempo los hijos de Dios deberán permanecer firmes con el tercer ángel, sin escuchar ni a derecha ni a izquierda a nadie. Digan lo que digan, prueben lo que prueben, enseñen lo que enseñen, así inventen 100.000 cosas, hasta el sordo, el ciego y el mudo, porque estos serán agentes de Satanás. Este tipo de gente que se opondrá, que será puesta por el Vaticano, por el poder de Roma, por el rey del norte, va a hacer que tú no tengas que confiar en ese último mensaje. Te va a meter 100.000 ideas. Tú lo único que tienes que decir es: muéstrenme con la escritura lo que están diciendo. Solo quiero saber si esas profecías son verdad o mentira. Cuando no puedan hacerlo, cuando ya no te puedan demostrar, viene el ataque. Primero te van a decir que las profecías asustan a la gente, que por miedo no hay que llevar a la gente a la iglesia. Pero el apóstol Juan, siendo el amado de Jesús, el que se recostaba a su pecho, fue el que recibió las profecías, porque Jesús lo amaba tanto a Juan, por eso le dio las profecías. Y si a nosotros nos ama, nos tiene que dar también las profecías como a Juan, porque ese es puro amor de Jesús. Pero sin embargo, cuando vea este poder junto con sus seguidores, que la oposición en la iglesia se hace más fuerte y que los hijos de Dios defienden la verdad, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y hace, entonces la persecución se desatará con más intensidad. Pero en esos días, justo se termina de predicar el Evangelio en toda la tierra. ¡Qué maravilloso! Y el versículo 45 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Allí es donde termina este poder del anticristo, el rey del norte, y no tendrá quien le dé la mano. Porque por un tiempo, cuando estemos en Apocalipsis, veremos que habrá un poder, una potencia mundial que le dará la mano, pero finalmente quedará solo y no tendrá quien le ayude. Capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué voy a leer esto? Bueno, sencillo, porque esto era parte del capítulo 11. Acuérdense que estos libros no tienen capítulos y versículos en los rollos originales. ¿Por qué no los tienen? Sencillo, porque solo para poder compilar estos libros y hacerlos ahora más fáciles de estudiar, se le pusieron los capítulos y los versículos. Pero normalmente estos no los tienen. Así que el capítulo 11 seguía aquí. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En aquel tiempo, sigue hablando del suceso. ¿Cuándo? Cuando éste plante las tiendas de su palacio entre los mares, cuando se extienda la predicación del Evangelio del norte y del oriente, es decir, se termine de predicar el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que precisamente ataca a este poder llamado la bestia en el Apocalipsis, que representa el sistema romano. Ahora, debido a eso, este mensaje del tercer ángel emancipa con su enseñanza a los fieles de Dios. Y como se va a estar libertando a los hijos de Dios en estos últimos momentos, entonces este poder se levanta contra los hijos de Dios, pero en el cielo se levanta Miguel también. ¿Por qué? Porque como va a ser una guerra, apenas Miguel ve que se levanta este poder para poder destruir a los hijos de Dios, inmediatamente Miguel dice: consumado está, trabajo terminado, voy a ir a defender a mi pueblo. Y por eso el texto dice: en aquel tiempo se levantará Miguel que es Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, porque va a haber un enfrentamiento, un apocalipsis. Si se enfrentan las potencias de la tierra sería un desastre, pero si se enfrentan Jesús y Satanás sería el apocalipsis. Así de sencillo. Luego sigue diciendo: desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que hayan aceptado el Evangelio, porque para estar escrito en el libro hay que aceptar el Evangelio. Así lo dice 1 de Pedro 1:23, que somos renacidos por el Evangelio, y los renacidos son los que entran en el libro de la vida. Y dice: todos los que están escritos en el libro de la vida serán libertados. Verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Así se cierra este capítulo, mencionando la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra para libertar a su pueblo, resucitando a los que estuvieron descansando en sus tumbas y haciendo que los que fueron, los que predicaron este evangelio final, los 144.000, estos puedan resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Esto será el premio para los hijos de Dios, y ellos son los llamados los entendidos para los últimos días. Y aunque los demás hijos de Dios resplandecerán, estos serán un pueblo especial de esta última época. Pero de eso vamos a hablar cuando lleguemos a Apocalipsis. Muy bien, que Dios te bendiga, querido hermano, porque con este tema hemos visto el tiempo en que estamos. Estamos en la última etapa de la historia. Sin duda, los poderes de esta tierra no retrocederán ya tienen su agenda, la Biblia lo dice. Ellos tienen preparado todo. Por eso Jesús se adelanta para terminar la proclamación del Evangelio. Necesitamos terminar pronto esta obra. Cristo dijo, será predicado este Evangelio y entonces vendrá el final. No te olvides que apenas terminemos de predicar el Evangelio, la gente requerirá de tiempo para tener que prepararse. Sabremos que el Evangelio fue anunciado al mundo entero como para que ya esté preparado el pueblo de Dios cuando salga el decreto dominical. Y una vez que salga ese decreto, solo hay un poco de tiempo para que la gente que escuche el último del Evangelio se decida y entre en el camino del Señor. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar para poder terminar. Bendito Dios que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y a compartirlas con quienes todavía no conocen de estas verdades, para que, Señor, tu pueblo se pueda reunir y preparar junto para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.